El adverbio. Vamos a identificar qué vendría a ser esta categoría gramatical. Como toda categoría gramatical que hemos venido estudiando hasta el momento, el adverbio también se divide en 4 criterios. Acá está, 4 criterios. El adverbio como categoría gramatical, aquí dice como categoría gramatical, se divide en 4 criterios. Tenemos el criterio morfológico, el criterio semántico, el criterio sintáctico y el criterio lexicológico. Ahora vamos a analizar cada uno de los criterios. Según el criterio morfológico, el adverbio es una palabra invariable, ¿de acuerdo? Palabra invariable. No posee accidentes gramaticales, no tiene género, número, tiempo, modo, persona, ninguno de los accidentes que sí tenía el verbo, el adverbio no lo va a tener. Por ejemplo, no camines demasiado. La palabra no tiene género, número, tiempo, modo y persona. Demasiado igual, no tiene ningún accidente gramatical. Nos veremos allá. La palabra allá tampoco tiene accidente gramatical. Según el criterio semántico, ¿qué cosa sería un adverbio? Esta viene a ser la definición, el concepto. Es una palabra que expresa ideas, ya sea de tiempo, de lugar, de modo, cantidad, negación, duda y afirmación. Eso viene a ser según el criterio semántico. Por ejemplo, se divorcia mañana. Aquí me está dando la idea de qué? De tiempo, porque me dice mañana. Está muy feliz. Aquí me está dando la idea de cantidad, porque dice muy, cantidad. No te besaré. Aquí me está dando la idea de negación porque dice no, no. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el criterio sintáctico. Aquí es donde vamos a ver cuál es la función del adverbio. En todo caso, el adverbio funciona como modificador de modificadores. ¿Qué quiere decir esto, modificador de modificadores? Porque va a modificar, o sea, el adverbio solamente modifica a un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. ¿De acuerdo? Entonces, el adverbio modifica a 3 modificadores, los cuales son el verbo, el adjetivo y otro adverbio, solamente a los 3. O sea, el adverbio no puede modificar a un sustantivo, no puede estar al costado de un sustantivo porque si no, no es adverbio. Por ejemplo, él se sentó rápidamente. Aquí ubicamos el verbo que es sentó, ¿cierto? Y luego al costado, ¿qué cosa hay? Está la palabra rápidamente. Rápidamente es un adverbio de modo. ¿Y a quién está modificando? O sea, al lado de quién está del verbo. Y ahí se va cumpliendo esa regla que dice que modifica al verbo. En la siguiente, Luciana está muy contenta. El adverbio aquí es muy. ¿Y a quién está modificando? ¿Quién está a su costado? La palabra contenta. Y contenta es un adjetivo. Entonces aquí el adverbio está modificando a un adjetivo. No iré muy lejos. El adverbio es muy y está modificando a la palabra lejos. Y lejos es un adverbio de lugar. Por lo tanto, aquí adverbio modifica a otro adverbio. Según el criterio lexicológico, esta palabra es de inventario abierto. Quiere decir que se pueden añadir conforme va avanzando el diccionario de la RAE, es decir, conforme vamos agregando de repente algunas palabras nuevas o incrementando nuestro vocabulario, los adverbios pueden ir agregándose como parte de ellos, ¿no? Pueden ir agregándose. Por eso se dice que es de inventario abierto porque permite la incorporación de nuevos adverbios, de nuevas palabras al diccionario, ¿no? Por eso se dice que es de inventario abierto según el criterio lexicológico. Ahora vamos a ver cuáles son esos adverbios, ¿no? Para que tú los puedas identificar. De repente acá me dices, ¿y cómo me doy cuenta quién es un adverbio, ¿no? Eso es fácil porque hay una lista. Existe una lista de palabras divididas y clasificadas que te indican quiénes exactamente son los adverbios. Entonces está fácil de identificar. Por ejemplo, tenemos los adverbios de tiempo. Son los siguientes. Se les reconoce cuando tú le preguntas cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Y son los siguientes, te vuelvo a repetir. Hoy, ayer, mañana, recién, anoche, ya, ahora, temprano, aún, siempre, todavía,
después, enseguida, apenas, pronto y tarde. Todos estos son los adverbios de tiempo. Por ejemplo, me levanté temprano para ir al colegio. Aquí está el adverbio, la palabra temprano, porque la palabra temprano se encuentra dentro de la lista de adverbios de tiempo. Y tú le preguntas, ¿no? ¿Cuándo me levantaré para ir al colegio? Temprano, esa es la respuesta. Por lo tanto, adverbio de tiempo. Siempre pensaré en ti. ¿Cuándo pensaré en ti? Siempre. Ahora podré jugar en el parque. ¿Cuándo podré jugar? Ahora. Estaremos juntos muy pronto. ¿Cuándo estaremos juntos? Muy pronto. Y acá está. Pronto es un adverbio de tiempo. Ahora vamos con los adverbios de lugar, que son los siguientes. Este señala el lugar donde se realiza la acción verbal. Tenemos, y se le pregunta cuando tú le dices dónde, ¿no? Y son los siguientes. Encima, arriba, abajo, detrás, delante, aquí, ahí, allí, allá, acá, junto, frente, fuera, alrededor, debajo, ¿no? Todos estos son los adverbios de lugar. Y lo reconocemos y preguntamos dónde, ¿no? ¿Dónde se cayó? Y respondes encima, ¿no? Encima de nosotros. ¿Dónde no hay nada para ti? Aquí. Y ahí tienes los adverbios de lugar. Vamos ahora con los adverbios de cantidad. Y esto se pregunta cuando tú mencionas cuánto, ¿no? Cuánto. Y son los siguientes. Muy, poco, mucho, menos, más, tanto, tan, cuán, cuánto, bastante, demasiado, harto, apenas. Todos estos son adverbios de cantidad. Por ejemplo, Teresa está muy feliz en su viaje. ¿Cuán feliz está Teresa? O sea, ¿cuánto más feliz está Teresa? Está muy feliz. Acá está muy. Liliana quiere mucho a su hijo. ¿Cuánto quiere Liliana a su hijo? Mucho. El capitán Sandoval duerme demasiado. ¿Cuánto duerme el capitán Sandoval? Demasiado. Escuchó poco el mensaje de Dios. ¿Cuánto escuchó el mensaje de Dios? Poco. Ahora, acá hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta. La palabra poco, así como lo oyes, poco es un adverbio de cantidad, pero pocos en plural ya no es adverbio, ¿ah? Porque pocos en plural es pronombre, ¿de acuerdo? Pocos en plural es pronombre, y lo mismo que pasa con mucho. Mucho en singular vendría a ser un adverbio de cantidad, pero muchos ya es pronombre, porque se está refiriendo a una persona, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a ejemplificarte esto con mi pizarrita virtual para que no se te olvide y no lo vayas a confundir, porque en las preguntas viene ese tipo de confusiones. Entonces, para que no te equivoques, prácticamente vamos a hacer este ejemplo. Mira, si yo te digo pocos llegaron tarde. Pocos llegaron tarde. Ahora, tú aquí, en tu inocencia, ¿no? Y porque de repente no tenías conocimiento, me puedes decir lo siguiente, ¿no? Allá, aquí el adverbio es pocos. Este es el adverbio de cantidad. Falso. Poco es el adverbio de cantidad. Pocos, con S al final, pocos, te da la idea de quién. Mira, léelo todo y vas a darte cuenta. Pocos llegaron tarde. Ese pocos te da la idea de personas, ¿cierto? Ese pocos te da la idea de que han sido las personas las que han llegado tarde. Y si está hablando de personas indirectamente, estamos hablando de pronombre. Y además recuerda que pocos era un pronombre numeral indefinido. ¿Te acuerdas? Los pronombres indefinidos. Pocos, muchos, bastantes, algunos, todo eso era pronombres indefinidos, eso lo hemos estudiado. Entonces, este es un pronombre. Y además, ¿por qué es un pronombre? Porque está al costado de un verbo. Está al costado de un verbo. Entonces, recuerda que el sujeto, los pronombres pueden ser sujetos, ¿no? El sujeto siempre está al costado de un verbo. El sujeto puede ser un pronombre, puede ser un sustantivo, puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, este es el sujeto, porque está al costado del verbo. Entonces, esto de aquí te da la idea de pronombre, pocos, en plural, mas no es un adverbio, un adverbio.
Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, en el caso de muchos, ¿no? En el caso de muchos. Muchos llegaron tarde, también podemos decir lo mismo. Muchos llegaron tarde. Ya está. Muchos llegaron tarde. Y aquí también podemos identificar lo siguiente. Muchos, aquí, ¿a quién está haciendo referencia? Está haciendo referencia a los humanos, ¿cierto? A las personas. Muchos llegaron tarde. Está hablando de que las personas llegaron tarde. Entonces, muchos, ¿a quién está haciendo referencia? A las personas, por lo tanto, es un pronombre. Y también es un pronombre indefinido. Y además que está al costado de un verbo. Cuando está al costado de un verbo, esto de aquí es un pronombre. Esto es un pronombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esa sería la diferencia entre el pronombre mucho, que está en singular, mucho y poco, que sí son adverbios, a diferencia de pocos y muchos, que son pronombres. O sea, en singular son adverbios, pero en plural esos dos pronombres vendrían a ser prácticamente lo que te acabo de decir, ¿no? Vienen a ser pronombres. Muy bien. Entonces ahora, habiendo aclarado todo ese asunto, vamos a pasar a los siguientes tipos de adverbio. Tenemos los adverbios de modo, y es cuando tú preguntas cómo, o sea, de qué forma lo hizo, de qué modo lo hizo o en qué modo lo está haciendo. Tenemos lo siguiente: así, mal, tal, como, despacio, bien, tranquilamente, plácidamente, amablemente, ordenadamente, fríamente, difícilmente, cómodamente, etcétera, ¿no? Todos estos son los adverbios de modo. Entonces, generalmente son las palabras de aquí, mira, así, mal, tal, como, despacio, bien, hasta ahí, ¿cierto? Las palabras que se escriben de forma, sin necesidad de algún sufijo. En cambio, de ahí vienen todas las palabras terminadas en mente. O sea, todos los adjetivos que terminan en mente se convierten en adverbios. Tranquila era adjetivo, pero agrégale el sufijo mente y ya se convierte en ¿qué? Se convierte en un adverbio de modo, ¿no? Y ya es tranquilamente, plácidamente, amablemente, ordenadamente, fríamente, difícilmente, cómodamente, ¿no? Ya tienes ahí la palabra mente. Cuando le agregas la palabra mente, estamos hablando de adverbios de modo. O sea, cuando tú tienes palabras terminadas en mente, en los ejercicios, automáticamente piensas que son adverbios de modo. ¿Qué más tenemos? Ah, recuerda que se pregunta cómo. Por ejemplo, me saludó amablemente. ¿Cómo me saludó? Amablemente. Estoy tranquila en la playa. ¿Cómo estoy en la playa? Tranquila. Tu amistad me hará bien con el tiempo. Eh, ¿Cómo me hará tu amistad con el tiempo? Me hará bien. Cayó el meteorito. ¿Cómo cayó el meteorito en el mar? Cayó despacio, ¿no? Y ahí tienes los adverbios de modo. Luego tenemos los de afirmación, que efectivamente son cuando te dan la razón, pues, ¿no? Cuando dicen sí, también, seguramente, verdaderamente, efectivamente, ciertamente, indudablemente y positivamente. Ahora, aquí tú te puedes confundir porque en los adverbios de afirmación hay varios que terminan en mente, pero son estos de la lista, pues. Así que la diferencia entre adverbios de modo terminados en mente y adverbios de afirmación es esta lista nada más. O sea, seguramente, verdaderamente, efectivamente, ciertamente, indudablemente y positivamente, estas palabras que terminan en mente pertenecen a los adverbios de afirmación. Todo lo demás que no sea esto y que obviamente termina en mente, le pertenece a los adverbios de modo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, Diego, si quiere un auto nuevo. Acá está, sí. Y vendría a ser un adverbio de afirmación. Indudablemente lograste tu objetivo. Indudablemente esta palabra le pertenece a los adverbios de afirmación. Ahora pasamos a los adverbios de negación. Tenemos no, nunca, jamás, tampoco, ¿no? Y lo podemos apreciar aquí. No quiero salir contigo. Acá está, no. Jamás volveré a creer en tu palabra. Acá está, jamás, ¿no? Adverbios de negación. Adverbios de duda son las siguientes palabras: quizá, acaso, probablemente, tal vez, ¿no? Acá también hay uno que dice probablemente y tú te puedes confundir. Allá termina en mente es adverbio de modo. No, porque aquí no se encuentra probablemente.
probablemente es adverbio de duda, así como seguramente, verdaderamente, efectivamente, ciertamente, indudablemente, positivamente, terminan en mente, pero este grupo de palabras le pertenece al de afirmación. Y en el de duda, la palabra probablemente le pertenece a ella. Y todo lo demás que no haya sido mencionado, toda otra palabra que termina en mente, que no haya sido mencionada en otros adverbios, le pertenece a los adverbios de modo. Ahora vamos a ver, según el criterio morfológico, cuál es la división de estos adverbios. Los adverbios simples es cuando simplemente mencionas a uno de ellos, ¿no? O sea, cuando están así, de forma libre. Ayer, mañana, tanto, sí, bien, cualquiera de todos los adverbios, ¿no? Esa es la forma simple. La forma compuesta, perdón, la forma de los derivados ya vendrían a ser todos los adverbios terminados en mente, ¿no? Entonces, vamos a ver la diferencia. Adverbio simple cuando simplemente los mencionas, ¿no? De esta forma. Ayer, mañana, tanto, sí, bien. Cuando mencionas individualmente a cada adverbio. Pero los adverbios derivados son todos aquellos que terminan en mente y que pertenecen a los adverbios de modo, ¿de acuerdo? Todos los que terminan en mente. Ahora, las locuciones adverbiales vienen a ser frases que contienen adverbios, por eso se le dice locuciones, porque son frases. Por ejemplo, me salió a las mil maravillas. Esto a las mil maravillas quiere decir me salió a la perfección, o sea, me salió perfectamente. ¿Y perfectamente qué sería? Adverbio de modo. A esto, o sea, a estas frases las puedo reemplazar por un adverbio. Mi padre trabaja de sol a sol, o sea, mi padre trabaja de día a, o sea, desde que empieza el día hasta que se oculta el sol, ¿no? Desde que sale el sol hasta que se oculta el sol. Entonces estamos hablando de tiempo, ¿no? Esto sería adverbio de tiempo. A propósito, que lo hizo adrede, esta sería de qué forma, ¿no? De qué modo. Entonces esto sería adverbio de modo. Acá también, de buena gana, adverbio de modo. Poco a poco, esto sería cantidad, ¿no? Adverbio de cantidad. A carcajadas, esto sería adverbio de modo. A las mil maravillas, como te digo, a la perfección, adverbio de modo. A menudo, o sea que lo hace a veces es adverbio de tiempo, ¿no? Entonces a estas frases, estas frases son conocidas y las vas a poder identificar como locuciones adverbiales. Y también porque se les puede cambiar y por un adverbio simple, ¿no? Por uno de estos, por un adverbio simple o un derivado, lo podemos cambiar y podemos identificar a qué categoría o a qué clasificación pertenece, ¿no? Entonces, este tipo de frasecitas son o pertenecen a las locuciones adverbiales, ¿de acuerdo? Muy bien, y hay algo en lo que tú no te debes confundir aquí, por ejemplo, en el adverbio de modo. La palabra bien y la palabra mal son adverbios de modo. No vayas a confundirte con la palabra malo y con la palabra bueno. Malo y bueno son adjetivos, pero bien y mal son adverbios, ¿ya? Entonces esa es la diferencia que tienes que tomar en cuenta. Ahora vamos a pasar ya con el desarrollo de los ejercicios y yo voy a analizar la primera pregunta. Está fácil. Morfológicamente, el adverbio se define como una categoría según el criterio morfológico. ¿Qué cosa era? Era una palabra invariable. Entonces la clave correcta es la D, según el criterio morfológico. A ver, para que no veas que te estoy estafando, aquí está. Criterio morfológico es una palabra invariable. O sea, según este criterio te han preguntado. No te han preguntado según el semántico, el sintáctico, el lexicológico. Te han preguntado según el criterio morfológico, ¿qué es el adverbio? Es una palabra invariable. Entonces, eso es lo que he marcado. Palabra invariable. Marcamos la D. Ahora vamos con la segunda pregunta y esto ya les voy a preguntar a ustedes. A ver, María Emperatriz, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del adverbio? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del adverbio? Número y persona, persona y género, género y modo, número y tiempo, o el adverbio carece de accidentes gramaticales, o sea, no tiene accidentes gramaticales. ¿Cuál sería tu respuesta, María Emperatriz? A ver, no demoren mucho, por favor. ¿Cuáles son los accidentes? A ver, María Emperatriz me dice la C, género y modo. No, no es esto. La respuesta correcta era la E,
carece de accidentes gramaticales. Eso que te he estado mencionando del modo, esos son las clases de adverbio, no son los accidentes gramaticales, son las clases de adverbio. Entonces, básicamente la clave correcta era la E, porque decíamos que los adverbios son palabras invariables, o sea, carecen de accidentes gramaticales, ¿de acuerdo? Carecen de accidentes gramaticales. Mira, morfológicamente es una palabra invariable, no poseen accidentes gramaticales. Ahí está. Muy bien. Continuamos con la pregunta 3. No es un adverbio de lugar. Según la lista que tienes, ¿cuál de todos estos no es un adverbio de lugar? Eso le toca a Paul Hernández. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, Paul. Tienes ahí muy, lejos, encima, acá, debajo. ¿Cuál de todos ellos no es un adverbio de lugar? No está dentro de la lista de adverbio de lugar. Recuerden que la ficha para que se ayuden un poco, la ficha que tengo ahí pueden descargarla de internet, ¿no? Ahí buscan en Google el adverbio ficha de segundo de secundaria y ahí les sale, ¿no? Tiene el encabezado verde, entonces es lo mismo que tengo ahí. Y ahí tienen la lista de palabras, pero obviamente ya saben que yo de todas maneras les estoy dejando ahí una ficha para copiar, pero eso se activa a partir de las 2. Así que por mientras pueden buscar eso en... A ver, Paul Hernández ya me respondió y me dijo la C. Adverbio de lugar encima, no. No es dice, no es un adverbio de lugar. O sea, ¿quiénes son los de lugar? Lejos es de lugar, encima es de lugar, acá es de lugar, debajo es de lugar. El que no es de lugar es la palabra muy, porque muy es de cantidad y lo puedes apreciar aquí. Acá tienes, adverbio de cantidad era muy. Acá está, es muy. Por lo tanto, esta sería la respuesta ya que no es un adverbio de lugar. De ahí todos los demás son adverbios de lugar. Lejos, encima, acá debajo, adverbios de lugar. Y están aquí. A ver, encima, ahí está, encima, abajo, ¿qué más? Encima, abajo, debajo, debajo también está, debajo, encima, abajo, lejos también es, solo que acá en esta lista no está, pero lejos también es, porque si es cerca también es lejos, lejos y todo ello, ¿no? Todo ello pertenecen a los adverbios del lugar. Arriba, detrás, delante, aquí, allá, acá, ahí está todo. Estos son los adverbios de lugar. A ver, ¿qué más tenemos? Ajá, lejos, encima, acá, debajo, todo ello. Adverbios de lugar. El que no era adverbio de lugar era muy por ser de cantidad. Pasamos a la pregunta 4 y vamos a preguntárselo al usuario Martín Flores. A ver, Martín Flores. El adverbio es de inventario abierto ¿según qué criterio? Según el lexicológico, morfológico, semántico, sintáctico o el lexicográfico. A ver, Martín Flores, ¿cuándo es de inventario abierto? ¿Según cuál de los 4 criterios que hemos identificado? A ver, Martín Flores, me dice la B. Morfológico. No, según el criterio morfológico es una palabra invariable, pero acá te está pidiendo según cuál de los 4 criterios es de inventario abierto. La respuesta sería, aquí está, según el criterio lexicológico, porque es de inventario abierto. Ahí está, inventario abierto, criterio lexicológico. La clave correcta sería, aquí está, el criterio lexicológico. Pasamos a la pregunta 5. No es un adverbio de modo. Eso le toca al usuario Kiara Paucar. A ver, Kiara, ¿cuál de todos estos despacio, bien, amablemente, así, demasiado? ¿Cuál de todos estos no es un adverbio de modo? Kiara Paucar. A ver, esperamos tu respuesta. Por ahí estoy leyendo algunos. Así. No, Kiarita, la palabra así sí es de modo. Despacio, bien, amablemente, así son adverbios de modo. La respuesta correcta era demasiado, porque demasiado es adverbio de cantidad. De cantidad. Mira, adverbios de modo, ahí está. Así, así, todos los que terminan en mente, ¿no? A excepción de los de afirmación, que son cierto grupo, y a excepción de probablemente. Entonces, todos los que terminan en mente eran esos adverbios. Ahí está despacio, así, despacio, y todos los que terminan en mente, ¿no?
Ahí los tenías. Así, despacio, bien, amablemente, todos estos son adverbios de modo, a excepción de demasiado, porque demasiado pertenece a los adverbios de cantidad. Aquí está, demasiado, adverbios de cantidad. Es fácil de identificar cuando tienes la lista, por eso les sugiero que descarguen esa ficha que les he dicho, coloquen en Google segundo de primaria, segundo, o si no ponen el adverbio segundo, y ahí creo que hay dos fichas, uno que es de competencia y el otro que es de gramática, entonces ustedes descarguen el que dice gramática, tiene el encabezado verde. A ver, nivel intermedio. Vamos a pasar ya a las siguientes preguntas. Pregunta 6. ¿Según qué criterio el adverbio aporta ideas de tiempo, de modo, de cantidad, de lugar, de afirmación, negación y duda? ¿Según qué criterio? Le toca a Sofía Capuñay. A ver, Sofía. ¿Según qué criterio el adverbio presenta ideas de tiempo, de modo, de cantidad, de lugar, afirmación, negación y duda? Por ahí me están respondiendo. Muy bien, Noemí. Muy bien, Brian. A ver, Sofía, ¿qué nos dice? ¿Qué criterio identifica el adverbio como idea de tiempo, de modo, de cantidad, de lugar, afirmación, negación y duda? ¿Cuál de todos los criterios? ¿El semántico, el sintáctico, el morfológico, el lexicológico, el semiótico? ¿Qué criterio? A ver, Sofía, ¿ya lo tienes? Si no, pasamos a otro usuario. ¿Según qué criterio? Recuerda que son 4 criterios y prácticamente ya hemos usado 2 de ellos, ¿no? Hemos usado 2, el morfológico y el lexicológico, ¿no? Ya hemos visto qué significan en esos criterios. Entonces, qué criterio aportaba idea de tiempo, de modo, cantidad, lugar, afirmación? A ver, ¿está Sofía? Sintáctico, no, es el criterio semántico. El sintáctico es el modificador de modificadores, cuando modifica un verbo, cuando modifica un adjetivo y cuando modifica a otro adverbio. Ese es el criterio sintáctico. El semántico es cuando te da la idea de tiempo, modo, cantidad, lugar, afirmación, negación, etcétera. Y aquí lo tenemos, ¿no? Según el criterio semántico, ahí está, semánticamente, expresa ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad, negación, duda, afirmación. Y según el criterio sintáctico, es modificador de modificadores. Modifica un verbo, un adjetivo y a otro adverbio. Muy bien, ahora pasamos a la pregunta 7. Son una clase de adverbios que están conformados por el sufijo más la palabra mente. ¿Cómo se le conoce a los adverbios que tienen la palabra mente? O sea, tienen el sufijo mente. ¿Cuáles son? Los simples, los de duda, los derivados, las locuciones adverbiales o los compuestos. ¿Cuáles eran? Eso le toca al usuario Donati Gamboa. A ver, Donati. ¿Cuáles son? Muy bien, Noemí. Noemí está respondiendo excelente. A ver, Donati Gamboa, ¿cuál sería tu respuesta? Son una clase de adverbios que están conformados por el sufijo mente. ¿Cómo se les conoce? A ver, Donati Gamboa. A los que terminan en mente. Lo vimos hace un instante en las explicaciones. A ver, Donati Gamboa, ya tienes tu respuesta. Los que terminan en mente. Sí, yo sé que son también adverbios de modo, pero aparte de ser adverbios de modo, ¿con qué otro nombre se les conocía? ¿Recuerdas cuándo son simples, cuándo son locuciones y cuándo eran? ¿Donati lo tiene o no? De duda, ya, pero acá de duda no son. Los de duda son los siguientes, observa. Los de duda son quizá, acaso, acá solamente hay una palabra, probablemente, lo cual no tenía nada que ver con la pregunta. Duda, acaso, probablemente, tal vez. Aquí los adverbios derivados eran aquellos que terminan en mente. Todos los adverbios derivados terminan en mente. Los adverbios simples solamente vienen a ser aquellos que contienen una sola palabra, como ayer, mañana, tanto, así todos los otros adverbios simples. En cambio, los derivados son aquellos que contienen a la palabra mente. La clave correcta era adverbios
Derivados, derivados. Pasamos a la pregunta 8 y eso le toca a Mendoza Valeria. A ver, Valeria Mendoza, ¿no? Valeria Mendoza. Ajá, sí, Valeria Mendoza. Sí, 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 está conforme. A ver, dice, sintácticamente, uy, esto lo acabo de decir hace un instante. Sintácticamente, el adverbio funciona como modificador de quiénes. ¿A quiénes modificaba el adverbio? ¿Te acuerdas? Sintácticamente, ¿cuál sería tu clave? Valeria me dice la C. Verbo, adjetivo y otro adverbio. Muy bien, respuesta correcta, Valeria. Excelente. Ahora vamos con la pregunta 9. Relaciona según corresponde. Acá tienes, voy a preguntar uno por uno, así que estén atentos. Ya le toca a Brian Vidal. A ver, Brian. Saludablemente, ¿qué cosa es? Cantidad, adverbio de cantidad, de lugar, de tiempo, de modo o de afirmación. ¿Qué es el adverbio saludablemente? Brian me dice de modo, muy bien. Entonces ubicamos uno de ¿dónde hay? Acá hay uno de, acá hay uno de y acá hay uno de. Cualquiera de estas tres puede ser la respuesta. A ver, ahora, efectivamente, ¿qué tipo de adverbio es? Eso le toca a Hidalgo Albert. Albert Hidalgo. A ver, Albert, la palabra efectivamente, ¿qué adverbio es? ¿De cantidad, de lugar, de tiempo, de afirmación? Efectivamente, ¿qué tipo de adverbio es? Hidalgo me dice de afirmación. Muy bien, de afirmación. Respuesta correcta. Entonces tenemos 2E. Aquí hay 2E, aquí hay 2E, aquí también hay 2E. Entonces vamos descartando preguntas, ¿no? O sea, la A y la D no pueden ser. Puede ser la B, la C y la E. Luego tenemos pronto. Pronto, ¿qué tipo de adverbio es? Le toca a Ítalo Dueñas. A ver, Ítalo. La palabra pronto, ¿qué tipo de adverbio es? Ítalo me dice tiempo, pronto tiempo, muy bien. Entonces tenemos 3C. Y acá está 3C, 3C. Acá dice 3A, entonces descartamos la E. Sería entre la B y la C. Vamos a preguntarle por la palabra ahí. ¿Ahí qué tipo de adverbio es? ¿De cantidad o de lugar? Eso le toca a Lía Torres. A ver, Lía. La palabra ahí, ¿de qué es? ¿De cantidad o de lugar? Está súper fácil. Lía Torres me dice de lugar. Muy bien, entonces sería 4B. ¿Dónde hay 4B? Está en la B. 4B y lo que queda ya viene a ser de cantidad, ¿no? Y 5A. Entonces la respuesta correcta era la B. Respuesta correcta, la B. Vamos con la pregunta 10 y esto yo ya lo desarrollo. Bueno, ya está desarrollado en el libro. Es un accidente gramatical del adverbio. Recordemos bien claro que el adverbio carece de accidentes gramaticales, no tiene accidentes gramaticales, entonces la clave correcta es la E. Clave correcta la E. Uy, recién son las 8:50, así que todavía tenemos tiempo para una segunda ronda. Vamos con la pregunta 11. Esto no está en su libro, vuelvo a repetir, porque si nunca hay alguien que no se haya dado cuenta de ese detalle. Muy bien. Siempre hay alguien que va a decir, pero eso no está en el libro, cuando ya sabemos que no está. Pero lo estoy haciendo para incrementar un poco su nivel, el nivel de ustedes, ¿no? Para que se den cuenta. Entonces, nos quedamos en Lía Torres, pasamos a Noemí Rivas. Lo he agrandado para que lo veas con claridad, ya que recuerden que esto ustedes lo van a desarrollar mirando la pizarra. Ya, muy bien. Entonces empezamos con la pregunta 11. Dice, hoy tengo ganas de ir al cine. Probablemente sea más tarde saliendo del colegio. Aquí, en todo esto que he subrayado, ¿cuántos adverbios has encontrado? A ver, Noemí Rivas, ¿cuántos adverbios hay? A ver, Noemí, indícame tu clave nada más. Indícame tu clave. Hoy tengo ganas de ir al cine. Probablemente sea más tarde saliendo del colegio. A ver, Noemí, ¿cuántos adverbios has encontrado? Los demás vayan buscando. A ver, Noemí me dice 2 adverbios. Vamos a ver si está en lo correcto. Acá tengo hoy, que es adverbio de tiempo, ¿cierto? Hoy. Hoy tengo ganas de ir al cine.
Probablemente, acá tengo adverbio de duda, probablemente sea más tarde. Acá tienes más, que es adverbio de cantidad, y tienes tarde, que es adverbio de tiempo. Saliendo del colegio. ¿Cuántos adverbios había? En total habían 4. La respuesta correcta era la D. Habían 4. 4 adverbios. Te estabas olvidando de tarde. Tarde es adverbio de tiempo. Muy bien, entonces vamos a pasar a la pregunta 12. Pregunta 12. A ver, tenemos aquí, señala qué alternativa presenta un adverbio de modo. Adverbio de modo. Eso le toca, volvemos desde el inicio ya, segunda ronda, a María Medina, María Emperatriz. ¿Cuál de todos estos presenta un adverbio de modo? ¿Cuál de todos ellos? A ver. María Emperatriz. Recuerden que para identificar cuáles son adverbios, ustedes tienen una lista de palabras que está dividida en adverbios de cantidad, de lugar, de modo y todo eso. Así que difícil de identificar no está. María Emperatriz, la A. Muy bien, María Emperatriz. Respuesta correcta. Vamos a identificar. Mario Vargas Llosa se encuentra bien en todos sus aspectos. La palabra bien es adverbio de modo. Muy bien, la palabra bien. B. No creo que irás a la fiesta del año. No, adverbio de negación, y es el único adverbio. El tiempo no ha logrado que te olvide. Acá también no, adverbio de negación, no hay otro adverbio. Mis ganas de triunfar se darán pronto. Aquí no hay ningún adverbio. Quizá nos veamos en París. Quizá vendría a ser adverbio de duda. Entonces, ¿dónde se encuentra el adverbio de modo? En A, por la palabra bien. Por la palabra bien. Ahora vamos, y aquí, mis ganas de triunfar se darán pronto. Aquí había adverbio. Pronto es adverbio de tiempo, ¿no? Entonces, adverbio de negación, de tiempo y acá de duda, ¿no? Entonces, pero el de modo se encontraba en la A, por bien. Vamos con la 13. Esa chica no se borra de mis sueños. Día y noche la recuerdo en mi mente y se quedó. Todo esto de aquí, ¿cuántos adverbios hay? Eso le toca a Paul Hernández. A ver, Paul Hernández, ¿cuántos adverbios encuentras en la 13? Cuando van a desarrollar su ficha tienen que estar acompañados de la listita de adverbios porque uno de ellos se pueden comer y si te comes uno, ya diste con la respuesta equivocada. A ver, Paul Hernández, ¿cuántos adverbios hay aquí? ¿Cuántos adverbios? Paul Hernández me dice uno. Vamos a ver, yo veo ahí más de uno. Al ojo veo más de uno. Esa chica no, la palabra no es adverbio de negación. Esa chica no se borra de mis sueños. Acá está día, que es adverbio de tiempo, noche, que es adverbio de tiempo. Día y noche la recuerdo en mi mente, se quedó. ¿Cuántos adverbios habían? Habían 3 adverbios. Por eso es importante que tengan ahí su lista, porque si no van a equivocarse en la ficha virtual solo por no revisar un ratito la lista y cotejar qué palabras son adverbios. Vamos con la 14. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí, que bailando te conocí. Cuéntale que soy mejor que él, que quizá fue la noche que traicionó, hizo que me conocieras. Ya, esto un poco han distorsionado la canción, ¿no? Pero ya, igual, con lo que hay. ¿Cuántos adverbios habrá ahí? Le toca a Martín Flores. A ver, Martín, ¿cuántos adverbios has encontrado? ¿Cuántos adverbios has encontrado ahí? Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que bailando te conocí. Cuéntale que soy mejor que él. Que quizá fue la noche que traicionó, hizo que me conocieras. ¿Cuántos adverbios hay? A ver, Martín Flores. Martín Flores. 3, me dice Martín. Vamos a identificar cuántos hay. Parece que sí, parece que sí, Martín. Parece que ya estás acertando las respuestas. Cuéntale que no lo quieres ver. Aquí el adverbio es no. Cuéntale que bailando te conocí. Cuéntale que soy mejor que él. Hasta el momento no estamos encontrando ningún adverbio. Que quizás, aquí quizás es adverbio de duda. Fue la noche, aquí noche es adverbio de tiempo.
que traicionó hizo que me conocieras. Efectivamente, hay 3 adverbios. Muy bien, respuesta correcta. Son 3 adverbios que se encontraban aquí en todo este escrito, que es bastante, ¿no? Pero solamente encontrábamos 3 adverbios. Todo lo demás que tú de repente pienses, ah, ¿y este no es un adverbio? No, fíjate en la lista y vas a ver que todo lo demás no pertenece a los adverbios. Solamente estas 3 palabras. Vamos con la 15. No iré a la fiesta de Sofía mañana, pues es muy pronto para salir. ¿Cómo adivinó el libro que estábamos en cuarentena? Porque he encontrado por ahí en el libro varias oraciones que tienen que ver con la situación actual. Así que no sé cómo adivinó el libro que estábamos en plena pandemia. A ver, vamos con el usuario Kiara Paucar. ¿Cuántos adverbios hay aquí? ¿Cuántos adverbios hay aquí? A ver, Kiara Paucar. No iré a la fiesta de Sofía mañana, pues es muy pronto para salir. ¿Cuántos adverbios? Kiara me dice que hay 3. A ver, vamos a analizar. No, adverbio de negación, obviamente. No iré a la fiesta de Sofía mañana, pues es muy, muy adverbio de cantidad. Pronto, adverbio de tiempo. Muy bien, Kiara Paucar, muy bien. 1, 2, 3. Respuesta correcta. Hay solamente 3 adverbios. Muy bien, ya ven que así se van dando cuenta y van identificando. Es sencillo. Vamos con la pregunta 16 porque todavía, ni siquiera hemos llegado a las 9. Vamos a terminar antes de o un poquito, unos minutitos después de las 9, así que no se preocupen. Señala la alternativa que presenta un adverbio de cantidad. A ver, eso le toca, adverbio de cantidad le toca a Sofía Capuñay. A ver, Sofía, ¿cuál será tu respuesta en la pregunta 16? ¿Cuál de todas estas oraciones presenta adverbio de cantidad? Adverbio de cantidad. Yo ya lo vi, ya lo vi. Está un poquito metido, ¿no? Pero si lo analizas bien te vas a dar cuenta cuál es. El de cantidad. Ya lo vi. Sofía me dice la C. Muy bien, claro, pues la palabra muy. Muy es adverbio de cantidad. Aquí te vas a caer, no hay. No seré la próxima víctima. Aquí no de negación. No hay más adverbio. En la C, muy es de cantidad. Te esperé bajo la lluvia ayer. Ayer es de tiempo. Y bajo es de lugar, ¿no? Si no me equivoco, bajo, debajo, ¿no? Debajo es de lugar. El niño saludó al público cortésmente. Cortésmente es de modo. Entonces, ¿cuál era la de cantidad? Era muy, ¿no? Muy. Vamos con la 17. Eso ya está resuelto, así que yo lo voy a contestar. Señala la alternativa que presenta un adverbio derivado. Los adverbios derivados son aquellos que terminan en mente. Entonces, básicamente la respuesta es la E, ¿no? Adverbios derivados son aquellos que terminan en mente. Entonces, simplemente busca el que termina en mente y tenemos aquí felizmente. Vamos con la 18. Elija la oración que presenta un adverbio de modo. Adverbio de modo, ¿dónde se encontrará? Le toca a Mendoza Valeria. Valeria Mendoza. ¿Cuál es tu respuesta en la 18? Adverbio de modo. ¿Dónde hay un adverbio de modo? A ver, Valeria Mendoza, te estamos esperando. ¿Dónde se encuentra un adverbio de modo? Me dicen la C. Muy bien, porque aquí está, pues, ¿no? Ella contestó correctamente. Muy bien, adverbio de modo, los que terminan en mente. Viajaremos pronto a Piura. Pronto es de tiempo. Los niños se quedarán aquí. Aquí es de lugar. Correctamente es de modo. Noche, ellos retornaron anoche. Anoche es de tiempo. Mañana también es de tiempo. Iré a la biblioteca mañana. Adverbio de tiempo, ¿no? Adverbio de tiempo. ¿Cuál era el de modo? Correctamente, ¿no? Los que terminan en mente. Vamos con la 19. Señala la alternativa en la que la frase subrayada significa de manera incierta. Yo te voy a subrayar las frases, ¿no? Cuando hablamos de frases, estamos hablando de locuciones adverbiales. Juan lo hacía todo a pie juntillas. Aquí, a pie juntillas. ¿Cuál de todas significará de manera sincera? Hablaba con la sonrisa a flor de labios, a flor de labios. Lo dijo sin ambajes, lo que quería, sin ambajes. Lo dijo con el corazón en la mano, con el corazón en la mano.
Citó lo que dijiste al pie de la letra. Entonces, ¿cuál de todas estas que he subrayado significa de manera sincera? A ver, que al reemplazarlo significa de manera sincera. Eso le toca a Donati Gamboa. A ver, Donati, ¿cuál será tu respuesta? De manera sincera, ¿cuál es? ¿A pie juntillas, a flor de labios, sin ambajes, con el corazón en la mano, al pie de la letra? A ver, Donati. Muy bien, Noemí. Noemí está dando muy buenas respuestas. A ver, Donati, ¿tu respuesta cuál es? Ya lo tienes. Hidalgo también tiene la respuesta. A ver, Donati Gamboa, ¿cuál de todas esas frases significaría de manera sincera? Que cuando tú lo reemplaces es de manera sincera, ¿no? O sea, tiene sentido con la frase anteriormente mencionada. A ver, Donati, parece que no me va a decir. Y pasamos entonces a Hidalgo Albert. Y justo ya me ha dado la respuesta, ¿no? Es la D. Con el corazón en la mano significa de manera sincera, ¿no? Lo dijo de manera sincera, o sea, lo dijo con el corazón en la mano. La clave correcta sería la D. La D. La D. Donati me dice la C. No, Donati, es la D. Es la D. Vamos con la pregunta 20 y eso le toca a Noemí Rivas. A ver, Noemí. En el enunciado, ya está muy lejos y no lo podrás ver, apenas llegue te llamará. Aquí, ¿cuáles son los adverbios? ¿Dónde se encuentra la clave que tenga adverbios? Es la última pregunta ya del día de hoy. Ya está muy lejos y no lo podrás ver. Apenas llegue te llamará. ¿En qué alternativa se encuentran los adverbios? A ver, Noemi, ¿cuál sería tu clave? ¿En qué alternativa se encuentran los adverbios? ¿No lo tienes? A ver, Noemi me dice en la D. A ver, vamos a analizar. Pero en la D recuerda que lo no es un adverbio. Lo no era adverbio, entonces no podría ser la D. Vamos a analizarlo. Ya está muy lejos y no lo podrás ver, apenas llegue te llamará. Ya es adverbio de tiempo, ¿no? Ya ahora, ¿no? Ya ahora, ¿no? Adverbio de tiempo. Muy, adverbio de cantidad. Lejos, adverbio de lugar, adverbio de lugar. No, adverbio de negación. Apenas, adverbio de cantidad, ¿no? Adverbio de cantidad. Entonces, ¿qué teníamos? Ya, muy, lejos, no y apenas. Y eso se encontraba en la B. Apenas, lejos, muy, no, ya. La respuesta correcta era la B. Era la B. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso es necesario que tengan ustedes su lista, ¿no? Su lista. Ahora vamos a ver un ratito para que no se confundan de repente en la ficha virtual. Vamos a ver qué preguntas tenían en la ficha y cualquier cosita que de repente no he explicado lo voy a explicar a continuación. Ya observen por favor la ficha para ya retirarnos. A ver, vamos con segundo lenguaje. Acá está la ficha. El adverbio dice, no es adverbio de duda, esto sí está fácil, simplemente buscas el que no pertenece al de duda y marcas. Es de cantidad, buscas el adverbio de cantidad y ya lo tendrías. El adverbio es una categoría gramatical. ¿Qué es? ¿Es variable, invariable, oponible, de inventario cerrado, derivada? ¿Qué cosa es? O sea, según la categoría gramatical, ¿ah? No según algo que esté dentro de otro, sino según la categoría gramatical. O sea, eso lo tienes aquí. Aquí. Como categoría gramatical se define en 4 criterios. Entonces, con esos 4 criterios analiza cuál de todos es correcto. ¿Es variable, es invariable, es oponible, es de inventario cerrado o es derivada? Según esos 4 criterios, ¿no? Entonces, respondes. Ganó cómodamente, presenta adverbio de,
O sea, ¿qué adverbio hay aquí en ganó cómodamente? De duda, de modo, de tiempo. Recuerda que el adverbio en todo caso termina en mente, ¿no? Entonces ya prácticamente te estoy dando la respuesta. Ella viajará a Trujillo mañana. ¿Cuál de todos estos es adverbio? Ella viajará a Trujillo mañana a... ¿Cuál es el adverbio? Marcas la respuesta. Muy poco pan compramos en la panadería. ¿El adverbio cuál es? Muy poco pan compramos panadería. ¿Cuál es el adverbio? Ahora, aquí hay algo en lo que te puedes confundir y está a la vista, ¿no? Porque dice muy poco pan. Pero aquí, fíjate, ¿ah? Recuerda que el adverbio no puede modificar a un sustantivo. Entonces, la palabra poco está al costado del sustantivo pan. Entonces, con eso ya te estoy diciendo cuál es el adverbio, ¿de acuerdo? Recuerda, los adverbios solo modifican a otro adverbio, modifican a un verbo y modifican a un adjetivo. No puede modificar a un sustantivo. O sea, si está al costado de un sustantivo, no es adverbio. Entonces, prácticamente en muy poco pan compramos en la panadería. ¿Cuál de todos ellos es adverbio? ¿Ya? Con eso ya te respondí. Jamás me iré a tu lado. ¿Qué está expresando el adverbio? Primero, es el adverbio aquí en jamás me iré de tu lado? Entonces, encuentras el adverbio e identificas de qué clase es, ¿no? Y marcas. El adverbio, ¿qué afirmación de estas es verdadera? Carece de género y número, no se puede apocopar, o sea, no se puede reducir. Por ejemplo, si yo tengo mucho, muy, eso es apocopar. Si yo tengo tanto, tan, ¿no? Eso es apocopar. Entonces, ¿se puede apocopar? Es de inventario cerrado, modifica un pronombre, es una categoría gramatical. ¿Cuál de todos estos es una afirmación verdadera? Entonces marcas ahí la respuesta. No es adverbio de modo. ¿Cuál de todos estos no es del de modo? Recuerda que no solamente los que terminaban en mente pertenecían al de modo, también había un grupito de palabras que pertenecían a otro tipo de adverbio y también terminaban en mente. Entonces, ¿cuál no es el de modo? En la 10, señala la relación que presenta mal uso del adverbio. Y esto lo vamos a ver aquí a continuación. Voy a hacerles una breve explicación porque es necesaria. ¿De acuerdo? A ver, el adverbio segundo, secundaria. A ver, vamos a ver qué nos sale. Necesito que entiendan este punto. Aquí está, uso de adverbios. Creo que esto lo vimos en competencia, no me acuerdo. Sí, porque esto es la parte de competencia, ¿no? De competencia lingüística, pero sí es necesario que lo vean aquí. Competencia lingüística, uso de adverbios. A ver aquí. Vamos a ver cómo se dice correctamente ciertas palabras. Observa. El adverbio despacio, para utilizar el adverbio despacio, que te indica que es un adverbio de modo, el significado de despacio es lentamente. Acá, ¿qué te dice? Observa. Aquí en la ficha virtual te dice, habla en voz baja. De ahí te dice, tan así es. El tan se utiliza de esta forma. A ver, después te explico lo de despacio. Tan. A ver, vamos con el adverbio tan. Acá está, tanto. ¿No? Recuerda que tanto se apocopa, o sea, se reduce en tan. A ver aquí. Es incorrecto decir tan es así. Es incorrecto. eh, Tan así es, esto es correcto, ¿no? Tan así es correcto. A ver, vamos a identificar qué había acá. Tan así es, ¿no? Tan así es. Ya, entonces esto sería, acá te está pidiendo el uso incorrecto del adverbio. Entonces, aquí hay un tan así es y aquí te dice básicamente que tan así es correcto. En cambio, lo incorrecto sería tan es así. No puedes decir tan es así. Tú puedes decir tan así es. Esto es correcto. ¿De acuerdo? Esto es correcto. ¿Qué más? Luego tenemos aquí en la pregunta medio furiosa. Medio. ¿Cómo utilizamos el adverbio medio? A ver, el adverbio medio. Aquí está, medio. Al adverbio medio, por más de que la palabra que lo acompañe esté en femenino, como por ejemplo medio furiosa, se mantiene la palabra medio. No lo puedes cambiar por media, porque media es un determinante o en todo caso un pronombre, ¿no? Bueno, es un determinante. Es un determinante. Cuando tú dices media naranja, ¿no?
Media, que acompaña al sustantivo naranja, ¿qué cosa vendría a ser? Media es un determinante partitivo, ¿no? Numeral partitivo, ¿no? Eso sería media. Entonces, aquí medio, en cambio, medio terminado en O es efectivamente adverbio. Y si, por ejemplo, está acompañando a una palabra en femenino, como por ejemplo molesta, no vas a decir media molesta, o sea, no le vas a cambiar la A por o sea, no vas a cambiar a la O por la A, no. Es correcto decir utilizar el adverbio medio, o sea, terminado en O. Medio molesta, por más de que moleste esté en femenino. Igual, el adverbio medio nunca cambia, por eso decimos que los adverbios no cambian, se mantienen. Medio molesta. Media molesta no es correcto, medio molesta sí. Entonces acá ya sabrás si es correcto decir medio furiosa. Bastante molesto. A ver, vamos a ver cómo se utiliza el adverbio bastante. A ver, el adverbio bastante, que es el de cantidad, ¿no? Bastante, parece que normal, ¿no? Bastante molesta. Ella está bastante molesta, ¿sí? Parece que no, ahí no hay nada que verificar, parece que normal, ¿no? Habla despacio, a esto es lo que te quería explicar. Habla despacio. A ver, vamos a analizar aquí en qué instancia se utiliza correctamente. Acá está, despacio significa lento, entonces tú no puedes decir háblame despacio. Háblame despacio cuando quieres referirte, háblame en voz baja. No, es una forma incorrecta. Si tú quieres que te digan, háblame bajito, tú tienes que decirle, háblame en voz baja. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es utilizar el adverbio despacio para esa situación. No puedes decir, para que una persona te hable en voz baja, no le puedes decir, háblame despacio, porque despacio significa lento, no significa voz baja. ¿Ya? Entonces, no es correcto decir, háblame despacio. Lo correcto sería, háblame en voz baja. Entonces, con este tipo de reglas ya te he identificado básicamente cuál de todas estas estaría escrita correctamente y cuáles estarían lo que te pide, ¿no? Cuál estaría utilizando mal a su respectivo adverbio, ¿no? Entonces acá te pide cuál usa mal al adverbio, marcas la respuesta. Recuerda que estas fichas las puedes descargar de internet, simplemente buscas el tema y ahí te sale un montón de opciones, ¿no? Recuerda que los que pertenecen a tu salón son los encabezados de verde. Muy bien, entonces ahora pasamos ya a despedirnos, ya hemos terminado con la clase del día de hoy. Recuerden que deben presentar sus tareas a tiempo y ya quedan pocas semanas para terminar, ¿no? Prácticamente la próxima semana terminamos con la clase y ya pasaríamos al examen final. Entonces, por favor, cumplan con sus actividades. Nos retiramos y nos vemos la próxima clase. O mañana, ¿no? Ya, adiós.